Hyundai, la marca que renació de las cenizas y cambió un pasado oscuro por un futuro escandaloso. Era un día sombrío en la sede de Hyundai, donde la niebla se mezclaba con el murmullo de una crisis inminente. Los titulares escandalosos invadían cada rincón del mundo digital. Escándalo de corrupción en Hyundai. ¿Fin de una era? La joven CEO Juanita apenas había conseguido unos minutos de calma entre reuniones de emergencia, inversores enfurecidos y periodistas esperando como buitres. Su corazón latía más rápido que el motor de un coche de carreras. Con solo 35 años había estado en la cima del mundo corporativo. Y ahora, lo que construyó estaba al borde del colapso. El legado de su padre, el antiguo director de Hyundai, pesaba sobre ella como una losa. Un padre con el que tuvo una relación compleja, llena de sombras y secretos que nunca se atrevió a interrogar. ¿Acaso su ambición la había cegado ante la verdad? La memoria de él acechaba cada rincón de su mente. Recordó sus palabras: la familia es todo. Pero ¿qué familia quedaba si los cimientos estaban llenos de mentiras? Con la presión creciente, decidió investigar por su propia cuenta. Fue como abrir una caja de Pandora. Descubrió correos electrónicos sospechosos, transferencias bancarias sin justificación y una red de complicidades que parecía interminable. Cada pista la llevaba más profundo en una vorágine de traición y rivalidad. Sus manos temblaban al dar clic en los documentos que revelaban el auténtico caos oculto tras la imagen pulida de la empresa. Las reuniones con los inversores se volvieron una amarga batalla. Gritos y acusaciones volaban por el aire. El miedo al fracaso llenaba la sala. ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, Juanita?, le lanzaron cuestionando su posición y la validez de su liderazgo. Se sintió desbordada, como si cada mirada se clavara en su pecho como espinas, causando un dolor punzante. Pero no podía rendirse. Sabía que la supervivencia de Hyundai y de cientos de empleos dependía de su valentía. Una noche, cuando regresó a su oficina después de otra aplastante reunión, se encontró con un sobre misterioso en su escritorio. El corazón le dio un vuelco al verlo. Era un mensaje sin remitente, escrito a mano. La verdad está más cerca de lo que piensas. No confíes en nadie. Una mezcla de miedo y emoción la inundó. ¿Era esto una advertencia o una guía? Su mente corría. La idea de que alguien más conocía la conspiración la llenó de adrenalina. De repente, un nuevo día se cernía sobre ella, lleno de incertidumbre y decisiones que cambiarían su vida. Las sombras de su pasado se mezclaban con la esperanza de un futuro. ¿Podría Juanita desenterrar la verdad y salvar su legado familiar? ¿O quedaría atrapada, como su padre, en un juego donde las reglas estaban definidas por traidores? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con o algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer. Cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos interagir. El corazón de Juanita latía con fuerza mientras examinaba el mensaje inquietante. La frase «No confíes en nadie» resonó en su mente como un eco aterrador. Decidió que debía actuar rápido. Pero antes de poder procesar la revelación, el teléfono sonó, sacándola de su trance. Era Marco, su director financiero. Su voz, normalmente calmada, sonaba tensa.
Juanita, necesitamos hablar. Es urgente. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero asintió, aún sin poder expresar sus temores. Al instante decidió que debía convocar a una reunión de emergencia con el equipo directivo. Algo en el aire le decía que el tiempo se estaba agotando. Mientras se dirigía a la sala, la incertidumbre la envolvía. Las miradas de sus colegas eran una mezcla de miedo y expectativa. Hoy haremos un cambio. Necesitamos unidad y transparencia, comenzó Juanita, su voz firme a pesar del miedo que bullía dentro de ella. Pero una sombra se cernía sobre el ambiente. Los murmullos se intensificaron y las miradas de desconfianza comenzaron a florecer. De repente, la puerta se abrió. Era Marco, su rostro pálido y ojos desorbitados. «Juanita, hay algo que debes saber», balbuceó. El aire se volvió denso. «No puedo ocultarlo más. La verdad que estás buscando está más cerca de lo que crees y viene de adentro». Antes de que pudiera preguntar más, un estruendo resonó en el edificio. Las luces parpadearon y un grito desgarrador surgió de la planta baja. La sala se llenó de caos. Juanita, aterrorizada, tomó su teléfono. «Llama a seguridad». Mientras trataba de mantener la calma, su mente viajaba al mensaje que había recibido. ¿Era posible que alguien dentro de su círculo fuera un traidor? Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. La gente comenzó a correr. Los gritos se mezclaron con el sonido de cristales rompiéndose. Juanita sentía el corazón en la garganta. El pánico ascendía en ella. Entonces, un grupo de hombres irrumpió en la sala. Llevaban pasamontañas. «¡Todos al suelo!», gritaron. Fue un momento de pura parálisis. El mundo se detuvo. Juanita sintió un frío helado que la atravesó. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Marco, en medio del caos, se lanzó hacia ella. «Juanita, tú eres el objetivo. Ellos saben todo». Las palabras de Marco cortaron como un cuchillo. La traición estaba dentro de la empresa y la revelación la abrumó. Cada mirada en la sala comenzó a cambiar. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Quién había puesto su vida en peligro? Mientras la situación se tornaba más crítica, Juanita levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Marco. En ese instante, entendió que no podía confiar en él. Algo en su mirada era demasiado calculador, una chispa de traición escondida. Su corazón se hundió. Todo lo que pensó que sabía, todo lo que había construido, estaba a punto de desmoronarse. Una explosión retumbó fuera del edificio, haciendo temblar las paredes. Gritos resonaron a su alrededor. La sala se llenó de humo y confusión. Juanita sintió un golpe en su pecho. Su respiración se aceleró. La verdad comenzaba a fragmentarse y el caos se apoderaba de su mundo. ¿Sería este el final de su legado familiar? ¿O solo el comienzo de algo mucho más oscuro? Mientras todo se desmoronaba, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Podría Juanita encontrar la verdad y salvar lo que quedaba de su vida? Con el caos a su alrededor, solo podía esperar. El estruendo de la explosión hizo que Juanita se encogiera. Su corazón latía con fuerza mientras la sala se llenaba de humo y gritos. El caos desbordaba por todos los rincones y su mente corría a 1000 por hora. Estaba segura ahora. La traición era más profunda de lo que pensaba. Las miradas se volvían desesperadas y el pánico se apoderaba de sus colegas. Marco se encontraba a su lado, su expresión pálida,
casi descompuesta. Ella recordaba haber confiado en él, pero esa confianza ahora se desvanecía como el humo que llenaba la sala. «Tú eres el objetivo», había dicho él. Pero mientras los hombres enmascarados gritaban órdenes, algo dentro de Juanita se hizo aún más fuerte. No era solo el miedo, era una ola de determinación. Lucharía por lo que amaba, pero no le otorgaría su confianza a nadie. De repente, en medio del desespero y la confusión, todo se tornó en un silencio ensordecedor. Unos segundos que parecieron eternos, como si el tiempo se detuviera. La puerta detrás de ellos se abrió bruscamente. Y en ese instante, Juanita vio su reflejo en un rostro que apareció en la entrada. Era Lucía, su mejor amiga de la infancia, la que había estado a su lado durante cada paso de su carrera en Hyundai. Pero había algo diferente en su expresión, uno que mezclaba preocupación y resolución. «¡Juanita! ¡Huyamos! ¡Ahora!», gritó con urgencia. Juanita no dudó ni un segundo. Vació su mente y salió corriendo con Lucía, dejando atrás a Marco y el caótico espectáculo. Las luces del pasillo parpadeaban y sombras danzaban en las paredes. Corrían juntas sin mirar atrás hasta que llegaron a una sala lateral. Allí el aire era más fresco, pero la tensión seguía elevada. «¿Qué está pasando, Lucía?», preguntó Juanita, con el aliento entrecortado. «Siempre pensé que podías confiar en Marco», añadió, intentando mantener la calma en su voz. Lucía se quedó en silencio por un momento, su rostro tenso. Antes de que las palabras salieran a raudales: «No solo Marco, hay más en juego aquí. Ayer me encontré con algunos documentos, cosas que nunca quise creer». Su voz se rompió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué documentos?», Juanita preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Pero antes de que Lucía pudiera responder, un estruendo de pasos resonó en el pasillo. La sala comenzó a temblar nuevamente. Sabía que el tiempo se les acababa y debía actuar rápido. Se acercaron a una ventana. Desde allí podían ver cómo una multitud se congregaba alrededor del edificio. Pero había algo más en el aire, una sensación de peligro inminente. Esos hombres del pasillo no son solo criminales. Están aquí por algo más grande, continuó Lucía. Juanita sintió que su mente comenzaba a embrujarse. Una revelación se ocultaba dentro de las palabras de su amiga. «Están después de nosotros, de documentos que pueden cambiarlo todo. No solo nuestra empresa». El corazón de Juanita se detuvo. «¿Cómo sabes eso? ¿Qué documentos?», preguntó, sintiendo que todo su ser se contrajo en un nudo horrible. Lucía, con los ojos enrojecidos, tomó aire profundamente y se preparó para revelar un secreto que dejaría a Juanita en estado de shock. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta a la sala se abrió de golpe y otro grupo de hombres entró. «¡Atrápenlas!», gritó uno de ellos. En un instante, el miedo se convirtió en terror absoluto. Juanita y Lucía se miraron una última vez. Sus corazones latían aceleradamente. Sabían que sus vidas dependían de esto. Mientras el grupo se acercaba, Juanita sintió que todo se desmoronaba. Pero en su interior, una chispa de lucha se encendió. Entonces, Juanita recordó las palabras del mensaje que había recibido. «No confíes en nadie». Todo giraba en torno a la verdad, escondida detrás de esos documentos. Pero en ese momento perdió de vista al verdadero enemigo. Con la adrenalina
corriendo por sus venas, dio un paso adelante. «Lucía, hagámoslo juntas». Sudor frío corrió por su espalda, mientras su mente zumbaba con preguntas. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Qué secretos ocultaba Lucía? Mientras todo se desmoronaba y los gritos resonaban alrededor de ellas, la única certeza que tenía era que la verdad estaba más lejos que nunca. El estruendo de la explosión hizo que Juanita se encogiera. Su corazón latía con fuerza mientras la sala se llenaba de humo y gritos. El caos desbordaba por todos los rincones y su mente corría a 1000 por hora. Estaba segura ahora. La traición era más profunda de lo que pensaba. Las miradas se volvían desesperadas y el pánico se apoderaba de sus colegas. Marco se encontraba a su lado, su expresión pálida, casi descompuesta. Ella recordaba haber confiado en él, pero esa confianza ahora se desvanecía como el humo que llenaba la sala. «Tú eres el objetivo», había dicho él. Pero mientras los hombres enmascarados gritaban órdenes, algo dentro de Juanita se hizo aún más fuerte. No era solo el miedo, era una ola de determinación. Lucharía por lo que amaba, pero no le otorgaría su confianza a nadie. De repente, en medio del desespero y la confusión, todo se tornó en un silencio ensordecedor. Unos segundos que parecieron eternos, como si el tiempo se detuviera. La puerta detrás de ellos se abrió bruscamente y en ese instante Juanita vio su reflejo en un rostro que apareció en la entrada. Era Lucía, su mejor amiga de la infancia, la que había estado a su lado durante cada paso de su carrera en Hyundai. Pero había algo diferente en su expresión. Uno que mezclaba preocupación y resolución. «Juanita, huyamos ahora», gritó con urgencia. Juanita no dudó ni un segundo. Vació su mente y salió corriendo con Lucía, dejando atrás a Marco y el caótico espectáculo. Las luces del pasillo parpadeaban y sombras danzaban en las paredes. Corrían juntas, sin mirar atrás, hasta que llegaron a una sala lateral. Allí el aire era más fresco, pero la tensión seguía elevada. «¿Qué está pasando, Lucía?», preguntó Juanita, con el aliento entrecortado. «Siempre pensé que podías confiar en Marco», añadió, intentando mantener la calma en su voz. Lucía se quedó en silencio por un momento, su rostro tenso, antes de que las palabras salieran a raudales. «No solo Marco, hay más en juego aquí. Ayer me encontré con algunos documentos, cosas que nunca quise creer». Su voz se rompió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué documentos?», Juanita preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Pero antes de que Lucía pudiera responder, un estruendo de pasos resonó en el pasillo. La sala comenzó a temblar nuevamente. Sabía que el tiempo se les acababa y debía actuar rápido. Se acercaron a una ventana. Desde allí podían ver cómo una multitud se congregaba alrededor del edificio. Pero había algo más en el aire, una sensación de peligro inminente. Esos hombres del pasillo no son solo criminales, están aquí por algo más grande, continuó Lucía. Juanita sintió que su mente comenzaba a embrujarse. Una revelación se ocultaba dentro de las palabras de su amiga. «Están después de nosotros, de documentos que pueden cambiarlo todo, no solo nuestra empresa».
El corazón de Juanita se detuvo. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué documentos? Preguntó, sintiendo que todo su ser se contrajo en un nudo horrible. Lucía, con los ojos enrojecidos, tomó aire profundamente y se preparó para revelar un secreto que la dejaría a Juanita en estado de shock. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta a la sala se abrió de golpe y otro grupo de hombres entró. ¡Atrápenlas!, gritó uno de ellos. En un instante, el miedo se convirtió en terror absoluto. Juanita y Lucía se miraron una última vez. Sus corazones latían aceleradamente. Sabían que sus vidas dependían de esto. Mientras el grupo se acercaba, Juanita sintió que todo se desmoronaba, pero en su interior una chispa de lucha se encendió. Entonces Juanita recordó las palabras del mensaje que había recibido. No confíes en nadie. Todo giraba en torno a la verdad escondida detrás de esos documentos, pero en ese momento perdió de vista al verdadero enemigo. Con la adrenalina corriendo por sus venas, dio un paso. ¡Adelante! Lucía, hagámoslo juntas. Sudor frío corrió por su espalda mientras su mente zumbaba con preguntas. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Qué secretos ocultaba Lucía? Mientras todo se desmoronaba y los gritos resonaban alrededor de ellas, la única certeza que tenía era que la verdad estaba más lejos que nunca. Pero en un giro inesperado, Lucía se giró bruscamente. Su rostro se tornó oscuro y su expresión se convirtió en una mueca de traición. «Lo siento, Juanita. Tenía que ser así». Antes de que Juanita pudiera reaccionar, Lucía sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. «Esto no es solo sobre la empresa, es mucho más grande. Necesitaba que te acercaras a la verdad, pero ahora no puedo dejar que la descubras». En ese instante, el verdadero juego se reveló, despojando a Juanita de la lealtad que creía tener. La traición había estado más cerca de lo que ella pensaba, y en un abrir y cerrar de ojos, el caos la envolvía en una tormenta de dudas. ¿Era Lucía realmente su amiga? ¿O había sido parte de todo este complot desde el principio? La verdad, ahora más esquiva que nunca, se convertía en una búsqueda que iba mucho más allá de lo que Juanita había imaginado. Lucía sonrió, mas no era el tipo de sonrisa que Juanita reconocía. Era una mueca fría como el hielo que cubre un lago. «Lo siento, Juanita. Tenía que ser así». Antes de que Juanita pudiera procesar lo que estaba pasando, Lucía levantó el dispositivo en su mano. La luz que emitía parpadeaba como un faro, marcando su traición. «No puedo dejar que descubras la verdad», continuó, sus ojos brillando con una determinación inquietante. En un instante, la sala se llenó de histeria. Juanita sintió como su corazón se encogía, un nudo en la garganta. «¿Por qué, Lucía? ¡Eras mi amiga!», gritó, angustiada. El sonido de pasos resonando en el pasillo se hacía más fuerte. Sabía que no tenían tiempo. Sin embargo, el rostro de Lucía mostraba algo más. Algo que Juanita no logró identificar hasta que lo vio. Un pequeño dispositivo en la muñeca de Lucía empezó a parpadear. «Ya no hay vuelta atrás», dijo Lucía. Su voz firme y sin remordimientos. «¡Detente! ¡No tenemos que hacer esto!», Juanita suplicó, pero Lucía no la escuchó. Con un gesto rápido apretó un botón en el dispositivo. El aire se volvió denso y un rugido sordo llenó la sala. En cuestión de segundos, los hombres enmascarados que habían estado buscando entraron con más fuerza. La expresión de Lucía, como si hubiera estado esperando este momento,
Sudor frío recorrió la espalda de Juanita. ¿De qué se trata?, preguntó, tratando de entender la magnitud de la traición. Lucía sonrió, pero sus ojos reflejaban una locura imprevista. Esto no es solo sobre la empresa. Es más grande, más oscuro. Juanita sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Lucía se repetían en su cabeza, como una melodía inquietante, llenando el espacio con eco de los secretos que nunca se había atrevido a cuestionar. Pero antes de que pudiera profesar otra palabra, un ruido ensordecedor estalló a su alrededor. Las luces comenzaron a parpadear y el suelo tembló. ¡Corre!, gritó Juanita, tomando una decisión. Pero Lucía no se movió. La fijó con la mirada, como si estuviera atrapada en una red. Invisible. No puedes escapar de la verdad, Juanita. A veces la familia es más que la sangre. A veces son los secretos que decidimos guardar. Fue entonces cuando Juanita notó algo más en la muñeca de Lucía. Una insignia. El logotipo de la empresa, pero con la base de datos de corrupción que había estado intentando desenmascarar. El corazón de Juanita se detuvo. Tú fuiste parte de esto todo el tiempo. Eres una de ellos, exclamó, horrorizada. La traición resplandecía frente a ella, pero en el fondo una chispa de comprensión se encendió. Lucía nunca había sido la amiga que pensó. Nuestros sueños, nuestra infancia, era todo un juego para ti, decía Juanita, mientras el ruido y el caos llenaban sus oídos. Lucía dio un paso hacia el lado, abriendo la cortina que había mantenido la verdad oculta. Es más que eso. Ya he hecho mi elección. Y tú, Juanita, deberías hacer la tuya. Juanita sintió una mezcla de rabia y tristeza, y justo cuando se disponía a confrontar a Lucía, se dio cuenta. Una sombra se movía detrás del grupo de hombres armados. ¡Detente!, gritó una voz profunda. Un hombre alto, con una mirada feroz y una presencia dominante, apareció. Su llegada provocó un profundo silencio, como si el tiempo se detuviera. «Lucía, ya no puedes seguir así. Deja de jugar a ser Dios», dijo, sus ojos fijos en ella. Juanita miró a Lucía, confusa, pero el rostro de su mejor amiga se transformó en un rayo de pánico. Antes de que Juanita pudiera reaccionar, el hombre levantó una mano. Una ráfaga de disparos resonó, proyectando un caos total. El sonido reverberó en la sala. Mientras la confusión reinaba, Juanita se lanzó al suelo. El miedo la envolvía como una manta oscura. En medio del estruendo, un pensamiento surgió. ¿Quién era realmente el enemigo aquí? ¿Era Lucía la traidora? ¿O había algo más oscuro en juego? Cuando el polvo se asentó, las miradas de todos estaban fijas en Juanita. La revelación, la conexión, el peligro. Todo estaba entrelazado. ¿Qué relación tenía ese hombre con Lucía? ¿Y qué secretos guardaría? A medida que el miedo la invadía, un nuevo cuestionamiento se instaló en su mente. La verdad se estaba revelando, pero su vida y su legado estaban pendiendo de un hilo. Ahora es tu hora, Juanita. Descubre la verdad. Si puedes, susurró el misterioso hombre, mientras las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida. La sala se llenó de murmullos y expresiones de horror. La historia que pensaba conocer se estaba deshaciendo ante sus ojos. En medio de todo, el único eco que resonaba en su cabeza era: ¿quién era el verdadero maestro de este juego mortal? Lucía sonrió, mas no era o tipo de sonriso que Juanita reconocía. Era una mueca fría,
como el hielo que cubre un lago. Lo siento, Juanita. Tenía que ser así. Antes que Juanita pudiese profesar lo que estaba aconteciendo, Lucía levantó un dispositivo en la mano. Luz que emitía pizcaba, como un farol, marcando su atracción. «No puedo dejar que descubras la verdad», continuó, su ollar brillando con una determinación inquietante. En un instante, a Sala se henchía de histeria. Juanita sentí su corazón apretar, un no en la garganta. «¿Por qué, Lucía? Eras mi amiga», gritó, angustiada. Sono de pasos ecoando en el corredor se intensificaba. Sabía que no. «Tinha o tempo!» Entretanto, o rosto de Lucía exibiu algo mais, algo que Juanita não conseguiu identificar, até que viu pequeno dispositivo em seu pulso. Começou a piscar. «Já não há volta atrás», disse Lucía, sua voz firme e sem remorsos. «Detente! No tenemos que hacer esto», suplicou Juanita. Mas Lucía não a ouviu. Com um movimento rápido, apertou botão no dispositivo. O ar se tornou denso e rugido ensurdecedor invadiu a sala. Em questão de segundos, os homens mascarados te buscavam. Entraram com toda a força. A expressão de Lucía refletia triunfo, como se estivesse esperando aquele momento. Frio percorreu as costas de Juanita. «De que se trata?» perguntou, tentando entender a magnitude da traição. Lucía sorriu, mas seus olhos refletiam uma loucura inesperada. «Esto no es solo sobre la empresa. Es más grande, más oscuro». Juanita sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. As palavras de Lucía soavam como uma canção inquietante, preenchendo o espaço com o eco dos segredos que nunca ousou questionar. Mas antes que pudesse processar outra palavra, estrondo estourou ao seu redor. As luzes começaram a piscar e o chão tremeu. «Corre!» gritou Juanita, tomando uma decisão. No entanto, Lucía não se moveu. A encarou como se estivesse presa em uma rede invisível. «No puedes escapar de la verdad, Juanita. A veces la familia es más que la sangre. A veces son los secretos que decidimos guardar». Foi então que Juanita percebeu algo mais em seu pulso. Emblema. O logotipo da empresa, mas com a base de dados de corrupção que estava tentando desmascarar. O coração de Juanita parou. «Tú fuiste parte de esto todo el tiempo». «Eres una de ellos», exclamó, horrorizada. A traición brillaba diante de ella. Mas lá no fundo, una faísca de comprensión ascendióse. Lucía nunca había sido la amiga que pensó. «Nuestros sueños, nuestra infancia, era todo un juego para ti», dice Juanita, en cuanto el ruido y el caos preenchía sus oídos. Lucía dio un paso para el lado, abriendo la cortina que mantenía la verdad oculta. «Es más que eso. Ya he hecho mi elección. Y tú, Juanita, deberías hacer la tuya». Juanita sintió una explosión de raiva y tristeza. Y justo cuando se preparaba para confrontar a Lucía, percibió que una sombra se movía atrás del grupo de hombres armados. «¡Detente!», gritó una voz profunda. Un hombre alto, con un ollar feroz y una presencia dominante, apareció. Su llegada provocó un silencio profundo, como si el tiempo pasara parado. «Lucía, ya. No puedes seguir así. Deja de jugar a ser Dios», dice él, sus ojos fixos en ella. Juanita olió para Lucía, confusa, pero su rostro de su mejor amiga se transformó en pánico. Antes que ella pudiera reagir, el hombre levantó la mano. Una lluvia de tiros ecoó, creando un caos total. El sonido reverberó por la sala en cuanto la confusión reinaba. Juanita se lanzó al suelo.
El miedo la envolvía como un cobertor oscuro. En medio del estrondo, un pensamiento surgió. ¿Quién era realmente el enemigo aquí? ¿Era Lucía la traidora? ¿O había algo más sombrío en andamiento? Cuando el puerillo asentó, las miradas de todos estaban fixas en Juanita. La revelación, la conexión, el peligro, todo estaba entrelazado. ¿Qué aquel hombre tenía en relación a Lucía? ¿Y qué secretos guardaría? A medida que el miedo la invadía, una nova dúvida se instalou em sua mente. A verdade estava se revelando, mas sua vida e seu legado pendiam por um fio. Ahora es tu hora, Juanita. Descubre la verdad, si puedes. Sussurrou o homem misterioso enquanto as sombras à sua volta pareciam ganhar vida. A sala se encheu de murmúrios e as expressões de horror eram palpáveis. A história que pensava conhecer se despedaçava diante de seus olhos. No meio de tudo isso, a única coisa que ressoava em sua mente era: quem realmente comandava esse jogo mortal? Lucía sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que Juanita reconocía. Era una mueca fría como el hielo que cubre un lago. Lo siento, Juanita, tenía que ser así. Antes de que Juanita pudiera procesar lo que estaba pasando, Lucía levantó un dispositivo en su mano. La luz que emitía parpadeaba como un faro, marcando su traición. No puedo dejar que descubras la verdad, continuó, sus ojos brillando con una determinación inquietante. La sala se llenó de histeria. Juanita sintió su corazón apretarse, un nudo en la garganta. ¿Por qué, Lucía? Eras mi amiga, gritó, angustiada. Escuchó ecos de pasos en el pasillo. El tiempo se les escapaba. Pero antes de que pudieran escapar, el rostro de Lucía se torció en algo más oscuro, como si finalmente dejara caer la máscara que había usado todo este tiempo. Ya no hay vuelta atrás, sentenció Lucía con una sonrisa que helaba la sangre. Con un movimiento rápido apretó un botón en el dispositivo. El aire se volvió espeso, casi palpable. Un rugido llenó la sala y el suelo tembló bajo sus pies. El sonido resonó como si los cimientos de la realidad misma se estuvieran desmoronando. ¡Corre!, gritó Juanita. Pero la mayoría de la gente se había congelado, atrapada entre el miedo y la incredulidad. Ella se lanzó al suelo, buscando refugio. Pero los hombres enmascarados que antes parecían meras sombras, ahora se abalanzaban con furia. En medio del caos, el rostro de Lucía se iluminó con una revelación inquietante. Juanita, tienes que entender, no solo estaba detrás de los documentos. Esto es más grande. Hay vidas en juego, dijo Lucía, mientras la confusión se apoderaba de la sala. Las luces comenzaron a parpadear, y el sonido de cristales rompiéndose llenaba el aire. Todo se desmoronaba, como si el mundo alrededor de ellas estuviera colapsando. En ese instante de pánico, Juanita vio algo extraño, un destello plateado, un objeto que salía del bolsillo de Lucía. Era otro dispositivo, más pequeño, y antes de que pudiera advertirle, hubo otro estallido, pero esta vez el sonido fue diferente, más agudo, dirigido. Juanita se quedó paralizada. Lucía sonrió, pero era una sonrisa que no prometía nada bueno. Te he estado protegiendo, Juanita, pero ahora es el momento de la verdad, dijo Lucía. Y antes de que Juanita pudiera responder, apretó un botón más. Una enorme pantalla en la sala se iluminó bruscamente, revelando imágenes de documentos
conexiones, rostros conocidos, el pasado de Hyundai y secretos oscuros. Una grabación empezó a sonar. Era la voz de su padre, su voz resonando en la sala, hablando sobre negocios, pero también sobre traiciones. La confianza se construye y se destruye. La familia siempre es la primera en caer, decía su padre en la grabación, mientras las caras de las personas se iban iluminando en la pantalla. Entre ellas estaban algunos de los más altos directivos de Hyundai. El corazón de Juanita se hundía cada vez más. ¿Cuánto había estado ocultando su padre? ¿Acaso la traición venía de líneas de sangre? ¿Qué has hecho, Lucía?, murmuró, la desesperación apretando su pecho como un tambor. Las palabras resonaban en su mente. Lucía giró lentamente, su mirada fría ahora incertidumbre, como si ella misma empezara a dudar de su propia lealtad. Cuando la verdad se revela, hay que decidir de qué lado estar. ¿Con la empresa o con tu familia? En una fracción de segundo, Juanita entendió. Lucía no solo era un peón en el juego, ella había sido la mano que movía las piezas. Pero ¿para quién jugaba realmente? La sala estaba llena de murmullos y desesperación. El nudo en su estómago se apretó aún más. ¿Qué significaba esto para su legado? Un nuevo grito resonó fuera, y la multitud parecía estar al borde de la insurrección. Una sombra pasó sobre Juanita. No solo ellos están después de esta verdad, sino también tú, dijo la voz grave del extraño que había entrado. Todos se giraron hacia él, en un momento de asombro, y la revelación golpeó como un rayo. Juanita, eres la clave de todo esto, la última pieza del rompecabezas. El caos se hizo más intenso, y en el fondo de su mente, Juanita comprendió. La realidad era un impresionante laberinto de traiciones y secretos, y cada movimiento que hacía sería su único camino hacia la redención. Pero en ese desenlace, la última pregunta era: ¿podríais sobrevivir a la revelación que cambiaría todo? Lucía sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que Juanita reconocía. Era una mueca fría, como el hielo que cubre un lago. Lo siento, Juanita. Tenía que ser así. Antes de que Juanita pudiera procesar lo que estaba pasando, Lucía levantó un dispositivo en su mano. La luz que emitía parpadeaba como un faro, marcando su traición. «No puedo dejar que descubras la verdad», continuó, sus ojos brillando con una determinación inquietante. La sala se llenó de histeria. Juanita sintió su corazón apretarse, un nudo en la garganta. «¿Por qué, Lucía? ¡Eras mi amiga!», gritó, angustiada. Escuchó ecos de pasos en el pasillo. El tiempo se les escapaba. Pero antes de que pudieran escapar, el rostro de Lucía se torció en algo más oscuro, como si finalmente dejara caer la máscara que había usado todo este tiempo. «Ya no hay vuelta atrás», sentenció Lucía con una sonrisa que helaba la sangre. Con un movimiento rápido, apretó un botón en el dispositivo. El aire se volvió espeso, casi palpable. Un rugido llenó la sala, y el suelo tembló bajo sus pies. El sonido resonó como si los cimientos de la realidad misma se estuvieran desmoronando. «¡Corre!», gritó Juanita. Pero la mayoría de la gente se había congelado, atrapada entre el miedo y la incredulidad. Ella se lanzó al suelo, buscando refugio, pero los hombres enmascarados, que antes parecían meras sombras, ahora se abalanzaban con furia.
En medio del caos, el rostro de Lucía se iluminó con una revelación inquietante. Juanita, tienes que entender. No solo estaba detrás de los documentos. Esto es más grande. Hay vidas en juego, dijo Lucía mientras la confusión se apoderaba de la sala. Las luces comenzaron a parpadear y el sonido de cristales rompiéndose llenaba el aire. Todo se desmoronaba, como si el mundo alrededor de ellas estuviera colapsando. En ese instante de pánico, Juanita vio algo extraño. Un destello plateado, un objeto que salía del bolsillo de Lucía. Era otro dispositivo, más pequeño, y antes de que pudiera advertirle, hubo otro estallido, pero esta vez el sonido fue diferente, más agudo, dirigido. Juanita se quedó paralizada. Lucía sonrió, pero era una sonrisa que no prometía nada bueno. Te he estado protegiendo, Juanita, pero ahora es el momento de la verdad, dijo Lucía. Y antes de que Juanita pudiera responder, apretó un botón más. Una enorme pantalla en la sala se iluminó bruscamente, revelando imágenes de documentos, conexiones, rostros conocidos. El pasado de Hyundai y secretos oscuros. Una grabación empezó a sonar. Era la voz de su padre, su voz resonando en la sala, hablando sobre negocios, pero también sobre traiciones. La confianza se construye y se destruye. La familia siempre es la primera en caer, decía su padre en la grabación, mientras las caras de las personas se iban iluminando en la pantalla. Entre ellas estaban algunos de los más altos directivos de Hyundai. El corazón de Juanita se hundía cada vez más. ¿Cuánto había estado ocultando su padre? ¿Acaso la traición venía de líneas de sangre? ¿Qué has hecho, Lucía?, murmuró, la desesperación apretando su pecho como un tambor. Las palabras resonaban en su mente. Lucía gió lentamente, su mirada fría ahora incertidumbre, como si ella misma empezara a dudar de su propia lealtad. Cuando la verdad se revela, hay que decidir de qué lado estar. ¿Con la empresa o con tu familia? En una fracción de segundo, Juanita entendió. Lucía no solo era un peón en el juego. Ella había sido la mano que movía las piezas. Pero ¿para quién jugaba realmente? La sala estaba llena de murmullos y desesperación. El nudo en su estómago se apretó aún más. ¿Qué significaba esto para su legado? Un nuevo grito resonó afuera, y la multitud parecía estar al borde de la insurrección. Una sombra pasó sobre Juanita. No solo ellos están después de esta verdad, sino también tú, dijo la voz grave del extraño que había entrado. Todos se giraron hacia él en un momento de asombro y la revelación golpeó como un rayo. Juanita, eres la clave de todo esto, la última pieza del rompecabezas. El caos se hizo más intenso y en el fondo de su mente, Juanita comprendió. La realidad era un impresionante laberinto de traiciones y secretos, y cada movimiento que hacía la acercaba más a la verdad e inevitablemente a un destino oscuro. Pero, ¿quién era realmente el enemigo? Mientras los hombres avanzaban y la escena se desplomaba, algo impactante sucedió. De repente, el extraño levantó un pequeño dispositivo de su bolsillo y presionó un botón. Un destello rutilante llenó la sala. En un instante, Lucía lanzó un grito desgarrador y se desplomó al suelo. Juanita sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver cómo el cuerpo de su amiga se contorsionaba, como si una corriente eléctrica lo recorriera. «¡No, Lucía!», gritó Juanita. Pero el caos envolvió su grito. Con el corazón latiendo desbocado,
Se dio cuenta de que no solo Lucía estaba en peligro. Había algo más en juego, algo que hacía que todo lo que creía fuera cuestionable. La sala estaba llena de pánico y la imagen de Lucía, atrapada entre la vida y la muerte, la golpeó como un tren. Las luces parpadearon locamente y la tensión en el ambiente se volvió insoportable. Juanita miró al extraño con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué has hecho?, le gritó, pero él solo sonrió y dijo con voz tranquila: ahora ya no hay vuelta atrás. La verdad está por venir y tú has comenzado el juego. Mientras el caos continuaba, las palabras resonaban en su mente. Juanita comprendió que al parecer la traición no solo provenía de su mejor amiga. Había una red más oscura que conectaba todo. La verdad se acercaba, pero ¿a qué costo? Su corazón latía con fuerza en su pecho, sabiendo que su vida jamás volvería a ser la misma. En medio del ruido, Juanita sintió una ola de desesperación y determinación. ¿Podría sobrevivir a esta tormenta de revelaciones? La sala comenzó a oscurecerse y el eco del grito de Lucía quedó resonando en su mente. Mientras sabía que lo peor estaba por venir, se preguntaba: ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? Con un último esfuerzo, Juanita se adentró en la niebla de desconocido, sin saber que la verdad sería más aterradora de lo que jamás pudo imaginar. Lucía sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que Juanita reconocía. Era una mueca fría, como el hielo que cubre un lago. Lo siento, Juanita, tenía que ser así. Antes de que Juanita pudiera profesar lo que estaba pasando, Lucía levantó un dispositivo en su mano. La luz que emitía parpadeaba, como un faro, marcando su traición. No puedo dejar que descubras la verdad, continuó, con los ojos brillando con una determinación inquietante. La sala se llenó de histeria. Juanita sintió su corazón apretarse, un nudo en la garganta. ¿Por qué, Lucía? ¡Eras mi amiga!, gritó, angustiada. Echó de pasos en el pasillo. El tiempo se les escapaba, pero antes de que pudieran escapar, el rostro de Lucía se torció en algo más oscuro, como si finalmente dejara caer la máscara que había usado todo este tiempo. «¡Ya no hay vuelta atrás!», sentenció Lucía con una sonrisa que helaba la sangre. Con un movimiento rápido, apretó un botón en el dispositivo. El aire se volvió espeso, casi palpable. Un rugido llenó la sala y el suelo tembló bajo sus pies. El sonido resonó como si los cimientos de la realidad misma se estuvieran desmoronando. «¡Corre!», gritó Juanita, pero la mayoría de la gente se había congelado, atrapada entre el miedo y la incredulidad. Ella se lanzó al suelo, buscando refugio, pero los hombres enmascarados, que antes parecían meras sombras, ahora se abalanzaban con furia. En medio del caos, el rostro de Lucía se iluminó con una revelación inquietante. «Juanita, tienes que entender. No solo estaba detrás de los documentos. Esto es más grande. Hay vidas en juego», dijo Lucía mientras la confusión se apoderaba de la sala. Las luces comenzaron a parpadear y el sonido de cristales rompiéndose llenaba el aire. Todo se desmoronaba, como si el mundo alrededor de ellas estuviera colapsando. En ese instante de pánico, Juanita vio algo extraño, un destello plateado, un objeto que salía del bolsillo de Lucía. Era
otro dispositivo más pequeño y antes de que pudiera advertirle, hubo otro estallido, pero esta vez el sonido fue diferente, más agudo, dirigido. Se quedó paralizada. Lucía sonrió, pero era una sonrisa que no prometía nada bueno. Te he estado protegiendo, Juanita, pero ahora es el momento de la verdad, dijo Lucía, y antes de que Juanita pudiera responder, apretó un botón más. Una enorme pantalla en la sala se iluminó bruscamente, revelando imágenes de documentos, conexiones, rostros conocidos, el pasado de Hyundai y secretos oscuros. Una grabación empezó a sonar. Era la voz de su padre, su voz resonando en la sala, hablando sobre negocios, pero también sobre traiciones. La confianza se construye y se destruye. La familia siempre es la primera en caer, decía su padre en la grabación, mientras las caras de las personas se iban iluminando en la pantalla. Entre ellas estaban algunos de los más altos directivos de Hyundai. El corazón de Juanita se hundía cada vez más. ¿Cuánto había estado ocultando su padre? ¿Acaso la traición venía de líneas de sangre? ¿Qué has hecho, Lucía?, murmuró, la desesperación apretando su pecho como un tambor. Las palabras resonaban en su mente. Lucía giró lentamente, su mirada fría, ahora incertidumbre, como si ella misma empezara a dudar de su propia lealtad. Cuando la verdad se revela, hay que decidir de qué lado estar, con la empresa o con tu familia. En una fracción de segundo, Juanita entendió. Lucía no solo era un peón en el juego, ella había sido la mano que movía las piezas. Pero ¿para quién jugaba realmente? La sala estaba llena de murmullos y desesperación. El nudo en su estómago se apretó aún más. ¿Qué significaba esto para su legado? Un nuevo grito resonó afuera y la multitud parecía estar al borde de la insurrección. Una sombra pasó sobre Juanita. No solo ellos están después de esta verdad, sino también tú, dijo la voz grave del extraño que había entrado. Todos se giraron hacia él en un momento de asombro y la revelación golpeó como un rayo. Juanita, eres la clave de todo esto, la última pieza del rompecabezas. El caos se hizo más intenso y en el fondo de su mente, Juanita comprendió. La realidad era un impresionante laberinto de traiciones y secretos, y cada movimiento que hacía la acercaba más a la verdad e, inevitablemente, a un destino oscuro. Pero, ¿quién era realmente el enemigo? De repente, un estruendo resonó desde el fondo del edificio. Una explosión se sintió como un tambor, sacudiendo las paredes. Las luces se apagaron por completo. Y cuando volvieron a encenderse, el caos era aún mayor. El extraño, en un instante, desapareció entre la multitud que se diseminaba. Juanita sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. En medio del tumulto, miró a Lucía, esperando hallar un rayo de esperanza. Pero su mejor amiga estaba paralizada, la mirada desenfocada. Algo crucial la mantenía en estado de shock. «¡Lucía! ¡Despierta!», gritó agitando su brazo. Pero nada, como si su amiga estuviera atrapada en una pesadilla. Entonces el terror se apoderó del corazón de Juanita. En la pantalla, una imagen detallada apareció. Era una foto de Marco. Marco, su director financiero. Él ha estado trabajando para ellos todo el tiempo, murmuró Lucía. Su voz era un susurro quebrado. No solo somos nosotros, todos estamos dentro de esto.
Una puerta trasera se abrió y apareció, de repente, su padre, el antiguo director de Hyundai. ¡No! ¡Él nunca se fue! Juanita gritó, sintiendo el frío recorrer su columna. La verdad que había ignorado durante tanto tiempo comenzó a colapsar sobre ella. «Papi, ¿qué está sucediendo?», preguntó. Pero cuando él sonrió, fue como si el tiempo se detuviera. No era el padre amoroso de antes. Su nueva mirada era fría, calculadora, llena de secretos oscuros. «Siempre te quise proteger, Juanita, pero la verdad nunca me ha interesado», dijo, y su sonrisa se convirtió en una risa burlona, como un eco de traición. El mundo se desvaneció alrededor de Juanita. De repente, no solo Lucía era un traidor, sino también la última figura de confianza que creía tener. La sala se llenó de murmullos de horror, y el caos se unió a su agonía interna. Estaba atrapada entre lealtades quebradas y verdades dolorosas. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién podía confiar ahora? Mientras su vida se desmoronaba, Juanita entendió que la verdad podía ser más oscura y peligrosa de lo que jamás imaginó. ¿Iba a encontrar la manera de salir de esta tormenta de engaños? La respuesta se oscurecía con cada segundo que pasaba. Lucía sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que Juanita reconocía. Era una mueca fría, como el hielo que cubre un lago. «Lo siento, Juanita. Tenía que ser así». Antes de que Juanita pudiera procesar lo que estaba pasando, Lucía levantó un dispositivo en su mano. La luz que emitía parpadeaba como un faro, marcando su traición. «No puedo dejar que descubras la verdad», continuó, con los ojos brillando con una determinación inquietante. La sala se llenó de histeria. Juanita sintió su corazón apretarse. Un nudo en la garganta. «¿Por qué, Lucía? ¡Eras mi amiga!», gritó, angustiada. Ecos de pasos resonaban en el pasillo, mientras el tiempo se les escapaba. Pero antes de que pudieran escapar, el rostro de Lucía se torció en algo más oscuro, como si finalmente dejara caer la máscara que había usado todo este tiempo. «Ya no hay vuelta atrás», sentenció Lucía con una sonrisa que helaba la sangre. Con un movimiento rápido, apretó un botón en el dispositivo. El aire se volvió espeso, casi palpable. Un rugido llenó la sala y el suelo tembló bajo sus pies. El sonido resonó como si los cimientos de la realidad misma se estuvieran desmoronando. «¡Corre!», gritó Juanita, pero la mayoría de la gente se había congelado, atrapada entre el miedo y la incredulidad. Ella se lanzó al suelo, buscando refugio, pero los hombres enmascarados que antes parecían meras sombras, ahora se abalanzaban con furia. En medio del caos, el rostro de Lucía se iluminó con una revelación inquietante. «Juanita, tienes que entender, no solo estaba detrás de los documentos. Esto es más grande. Hay vidas en juego», dijo Lucía, mientras la confusión se apoderaba de la sala. Las luces comenzaron a parpadear y el sonido de cristales rompiéndose llenaba el aire. Todo se desmoronaba, como si el mundo alrededor de ellas estuviera colapsando. En ese instante de pánico, Juanita vio algo extraño. Un destello plateado, un objeto que salía del bolsillo de Lucía. Era otro dispositivo, más pequeño, y antes de que pudiera advertirle, hubo otro estallido. Pero esta vez el sonido fue diferente, más agudo, dirigido. Juanita se quedó paralizada. Lucía sonrió, pero era una sonrisa que no prometía nada bueno. «Te he estado protegiendo, Juanita, pero ahora es el momento de la verdad», dijo Lucía.
Y antes de que Juanita pudiera responder, apretó un botón más. Una enorme pantalla en la sala se iluminó bruscamente, revelando imágenes de documentos, conexiones, rostros conocidos, el pasado de Hyundai y secretos oscuros. Una grabación empezó a sonar. Era la voz de su padre, su voz resonando en la sala, hablando sobre negocios, pero también sobre traiciones. La confianza se construye y se destruye. La familia siempre es la primera en caer, decía su padre en la grabación, mientras las caras de las personas se iban iluminando en la pantalla. Entre ellas estaban algunos de los más altos directivos de Hyundai. El corazón de Juanita se hundía cada vez más. ¿Cuánto había estado ocultando su padre? ¿Acaso la traición venía de líneas de sangre? ¿Qué has hecho, Lucía?, murmuró, la desesperación apretando su pecho como un tambor. Las palabras resonaban en su mente. Lucía giró lentamente, su mirada fría ahora incertidumbre, como si ella misma empezara a dudar de su propia lealtad. Cuando la verdad se revela, hay que decidir de qué lado estar, con la empresa o con tu familia. En una fracción de segundo, Juanita entendió. Lucía no solo era un peón en el juego, ella había sido la mano que movía las piezas, pero ¿para quién jugaba realmente? La sala estaba llena de murmullos y desesperación. El nudo en su estómago se apretó aún más. ¿Qué significaba esto para su legado? Un nuevo grito resonó afuera, y la multitud parecía estar al borde de la insurrección. Una sombra pasó sobre Juanita. No solo ellos están después de esta verdad, sino también tú, dijo la voz grave del extraño que había entrado. Todos se giraron hacia él en un momento de asombro, y la revelación golpeó como un rayo. Juanita es la clave de todo esto. La última pieza del rompecabezas. El caos se hizo más intenso, y en el fondo de su mente, Juanita comprendió. La realidad era un impresionante laberinto de traiciones y secretos, y cada movimiento que hacía la acercaba más a la verdad, e inevitablemente a un destino oscuro. ¿Pero quién era realmente el enemigo? De repente, ¡un estruendo! Resonó desde el fondo del edificio. Una explosión sacudió las paredes. Las luces se apagaron por completo, y cuando volvieron a encenderse, el caos era aún mayor. Los hombres armados se dispersaron, dejando a Juanita y Lucía en el centro del terror. En ese momento, algo sobre la figura del extraño llamó la atención de Juanita. Un destello distintivo en su ropa, el logotipo de una organización secreta que había visto en los reportes que había estado investigando. Su mente giró. ¡Tú trabajas para ellos!, expresó, sus ojos ampliándose con el horror de su descubrimiento. Pero antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, el extraño levantó una mano. Disparos resonaron. Corrieron ecos de gritos en el aire. En medio del caos, una figura cayó al suelo. Lucía. Juanita sintió un súbito vacío. La escena se congeló. El rostro de Lucía mostró un dolor profundo, pero no solo físico. Su sangre se tiñó en el suelo de una manera aterradora. ¡Lucía, no! Juanita se arrodilló junto a ella y de repente todo pasó a ser un flujo incontrolable de confusión. Lucía, con labio tembloroso, murmuró: «Nunca debiste saberlo». Las palabras caían como una bomba. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y la figura del extraño sonrió. «Ahora que todo está expuesto, será más
Fácil. Lo que tienes que decidir es si quieres unirte a nosotros o ser parte de la historia que caerá en el olvido. Las palabras resonaron en la sala, y mientras Juanita absorbía la magnitud de su realidad alterada, cayó en la cuenta de algo aún más asombroso. En el fondo de su bolso, un pequeño dispositivo vibraba, el mismo que su padre le había dado, la clave para una información cuya profundidad nunca imaginó. Su vida entera había sido manipulada, y las sombras que la rodeaban estaban más cerca de lo que pensaba. ¿Quién eres realmente?, gritó Juanita al extraño, la rabia y la confusión apoderándose de ella. Soy la conexión que te falta, Juanita. La familia no siempre es sangre. A veces son los secretos que eligen revelarse en el momento más oscuro. Todo, cada lazo, cada elección, cada traición estaba a punto de hacerse más claro. Pero con Lucía en el suelo y las verdades expuestas, Juanita comprendió que todo estaba destinado a cambiar y que quizás, solo quizás, ya no había vuelta atrás. ¿Podría llevar el peso de la verdad y lo que significaba para su legado? La oscuridad se cernía más cerca que nunca.